Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. ¿Cómo les ha ido? Bien, un poco Es cansado, pero bien. un poco estresadas. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a iniciar entonces nuestra videoconferencia del día de hoy. Vamos a trabajar prácticamente con lo que serían pruebas de hipótesis. eh, Pruebas de hipótesis simples y vamos a trabajar con pruebas de hipótesis de Chi cuadrado, ¿verdad? Esa es la agenda para el día de hoy. Eh, ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, doctor, yo tendría una duda. Sí, Y a mí no me dice que es una distribución normal. El planteamiento de la hipótesis, yo la haría pensando que es una distribución normal y que va a tener dos colas, o no precisamente lo tengo que hacer así. perdón, no le capté bien su pregunta. ¿Cómo es la pregunta? Perdón, doctor, mire, que si a mí no me dicen que es una distribución normal, Ajá. el planteamiento de la hipótesis es el que va a determinar si es de dos colas o es de una sola cola. Ok. Sí, el planteamiento de las hipótesis son los que lo determinan. Ah, ok. Ah, cabalmente yo voy a explicar un poquito de eso el día de hoy. Cuando Ok. se habla mayor que es de una cola. Cuando habla Sí. de igual que es de dos colas, Ah, ok. ¿verdad? Entonces siempre que es igual o no igual es de dos colas. Cuando es mayor que o menor que, en ese caso es una Es de cola. una cola. Ajá, Muchas gracias. sí, ok. Bueno, muy bien. Es un gusto saludarles. Qué bueno verles por este medio. Vamos a compartir en este momento la pantalla y vamos a buscar aquí nuestra ventana. Muy bien, vamos a trabajar la segunda unidad que tenía que ver con el planteamiento de hipótesis y en la segunda parte vamos a ver lo que son números índices. Cuando uno, digamos, se enfrenta digamos, ante una situación donde uno quiere contrastar hipótesis, uno podría, digamos, para una prueba de una hipótesis, las pruebas de hipótesis siempre se realizan para comprobar una afirmación que uno está haciendo, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría pensar, bueno, aquí en el salón, en este momento, creo que la media de edad de los alumnos que están en la maestría es de 40 años, ¿verdad? Esa podría ser una afirmación que yo estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Y cuando hago esta afirmación, ¿verdad? Venimos y para comprobarla, digamos, ¿verdad? Y yo necesito sacar una muestra, ¿verdad? Y entonces cuando saco mi muestra de la población, ¿verdad? Y pregunto, digamos, si los tuviera por acá en un salón, yo les preguntara la edad, ¿verdad? Y entonces observo que las diferentes edades que tiene cada uno y cuando hago el cálculo, veo que yo había pensado en demasiados años, ¿verdad? Al sacar la muestra, sucede que la media es de 20 años y está muy alejado de los 40 que yo había pensado. Entonces, ahí tengo un planteamiento de que en realidad son demasiados datos. Hay una diferencia muy grande y entonces la hipótesis que yo me había planteado la tengo que rechazar. Entonces vamos a plantear dos tipos de hipótesis siempre que vamos a trabajar este tema. La hipótesis nula es la que nosotros vamos a probar,
¿verdad? Y la hipótesis alternativa es una hipótesis que niega a la hipótesis nula. Los datos que nosotros tenemos pueden rechazar la hipótesis nula o refutarla. Y los datos podrían mostrar, de parte de la hipótesis alternativa, podrían mostrar evidencia a favor. La hipótesis nula no debería de ser rechazada si yo no tengo una buena razón para hacerlo. Mientras que la alternativa no debe de ser aceptada si yo no tengo una gran evidencia a favor, ¿verdad? Una hipótesis podría ser, bueno, yo pienso que la proporción, digamos, de personas andan alrededor del 50%, ¿verdad? Entonces la alternativa va a decir lo contrario, que la proporción no es igual a 50%. La hipótesis nula siempre va a hablar de igualdad. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Entonces, la hipótesis nula puede ser igual que, menor o igual que, o mayor o igual que. Mientras que la alternativa va a ser, va a ser no igual, menor que o mayor que. Vamos a tener entonces que, digamos, si cuando hice este cálculo, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que cuando saqué la muestra era 20 y yo había pensado que era 40. Entonces, siempre alrededor del dato que yo estoy pensando, obviamente voy a tener un intervalo de confianza. Y entonces aquí tengo un intervalo de confianza alrededor del 40. Pero la hipótesis prácticamente la nula siempre está en el centro de la confiabilidad. El 20 está muy alejado. Entonces, al estar muy alejado, yo voy en este caso, digamos, voy a indicar que prácticamente rechazo que la hipótesis nula sea así. O sea, en todo caso hay suficiente evidencia que está muy alejado del 40. ¿Verdad? Pero si por el contrario, el dato está más cerca, aunque no sea exactamente el 40, entonces ahí aceptaría la nula. Entonces lo que tenemos que ver estadísticamente es que hablamos que está cerca y que hablaríamos nosotros que estamos lejos de la hipótesis nula, ¿verdad? Y en todo caso, si el dato hubiera sido 38, yo acepto la hipótesis nula y voy a decir, sí, la media es 40, porque está muy cerca del 40, o sea, no tiene que ser el 40, exacto. ¿Verdad? En este caso, yo no rechazo la hipótesis nula y no hay suficiente evidencia en contra de la hipótesis nula. Entonces, en este caso, el experimento no es constituyente, no es concluyente y yo no voy a decir lo contrario de lo que tenía ahí. Ahora, vamos a tener que siempre que hacemos una prueba, vamos a contar con una región crítica. Por ejemplo, si yo hago la prueba de hipótesis con un 95% de confiabilidad, entonces yo esperaría alrededor de la media el 95% de confiabilidad y las colas que me quedan serían la región crítica. Entonces, si yo hablo de 95% de probabilidad, para 100% me queda 5% y lo estaría repartiendo en este caso entre las dos colas, ¿verdad? Entonces esa sería la región crítica. Yo puedo tener una prueba de dos colas cuando hablo de hipótesis nula igual a la igualdad. La hipótesis alternativa es que no es igual. Y voy a hablar de una prueba de una cola, ¿verdad? Cuando la hipótesis alternativa dice que en todo caso es menor que. Para ser menor que tiene que haber suficiente evidencia. Todo esto de aquí para arriba me lo va a dejar mayor o igual que. Y cuando yo planteo una hipótesis en donde la hipótesis alternativa es mayor que, entonces la prueba es una cola del lado derecho
y todo lo que queda a la izquierda sería prácticamente la hipótesis nula, que en todo caso ahí sería, la hipótesis nula estaría planteada que la media, perdón, la media es menor o igual que 40. Entonces puedo tener una prueba de dos colas, una prueba de una cola del lado izquierdo cuando la hipótesis alternativa es menor que, y una cola del lado derecho cuando la hipótesis alternativa es mayor que. Muy bien, siempre que planteo hipótesis puedo cometer dos tipos de errores, ¿verdad? Porque la hipótesis nula yo la puedo rechazar, ¿verdad? Si no tengo suficiente evidencia, la hipótesis nula va a ser aceptada. Ahora, rechazar una hipótesis nula por error tiene graves consecuencias. Por eso es que se habla que si yo rechazo una hipótesis nula y eso no era lo correcto, estoy cometiendo un error que se llama un error tipo 1. Mientras que la hipótesis alternativa, ¿verdad? Esa sería eh, algo que no debe ser aceptado si yo no tengo suficiente evidencia a favor, ¿verdad? Que la nula siempre habla de igualdad y la alternativa de lo contrario. Rechazar una hipótesis alternativa por error no tiene consecuencias tan graves como cuando sí lo hago con una hipótesis nula, ¿verdad? Entonces, voy a hablar siempre de un principio de inocencia. La hipótesis nula plantea una inocencia y la hipótesis alternativa una culpabilidad. Por ejemplo, si estamos ante un juicio, siempre la primera opción es que el individuo es inocente. O sea, hay una presunción de inocencia hasta que no tengamos suficiente evidencia para decir que es culpable. O sea, en todo caso, la alternativa sería la culpabilidad, pero yo debo de tener suficiente, digamos, evidencia o contundencia para decir que el individuo es culpable. O sea, decir que es culpable cuando en realidad no lo es, yo estoy cometiendo un error grave ahí y ese error se conoce como el error tipo 1, ¿verdad? Entonces, si acepto la nula, ahí no es muy especulativa, en cambio la alternativa sí es especulativa. Por ejemplo, la nula podría hablar de que ahorita con el COVID, por ejemplo, vamos a asumir que un tratamiento no tiene efecto. Y la alternativa va a plantear que el tratamiento sí es útil. Entonces, en todo caso, se va a trabajar algo contra el COVID cuando haya suficiente evidencia que demuestre que realmente el tratamiento es efectivo, ¿verdad? En la nula no hay nada que destacar, y en cambio la alternativa sí voy a tener situaciones anormales. Muy bien, entonces ahí podemos cometer dos tipos de errores. Si la persona es inocente en la realidad y yo lo declaré inocente, qué bueno, ¿verdad? Pero si la persona es culpable en la realidad y lo declaro inocente, el error no es tan grave, ¿verdad? El no declarar a alguien culpable cuando en realidad, digamos, yo lo declaro inocente, no es tan grave. Sin embargo, si a alguien inocente yo lo declaro culpable, estoy cometiendo un error muy grave. Esto sería un error tipo 1, ¿verdad? Y este de acá sería un error tipo 2. Entonces, cuando yo rechazo una hipótesis nula y acepto una alternativa, tengo que tener suficiente evidencia porque si me equivoco, estoy cometiendo un error muy grande. Por eso es que aquí se aceptan errores muy pequeñitos, menores del 10%, se aceptan 5% o se aceptan hasta un 10%. Muy bien. Vamos a ver acá un par de ejemplos. Si nosotros tenemos que, vamos a hablar de una media de ingresos de salario de 500 quetzales semanales, digamos.
en un salario mínimo. El error estándar, recuérdense que el error estándar es la desviación partido la raíz cuadrada de la media, es igual a 5. Entonces, en una prueba de 2 colas, ¿verdad? Para establecer un intervalo alrededor de este 500, entonces yo le voy a trabajar, como vimos en muestreo estadístico, el error que podría cometer. Y el error es igual a la confiabilidad multiplicado por el error estándar de la media. En este caso, si yo hablo de un 95%, si buscamos en la tabla, el 95%, Z va a ser igual a 1,96. Entonces, 1,96 por 5 me da 9,8. Es decir, que el intervalo de confianza alrededor del 500 para estar aceptando la hipótesis nula va a ir alrededor de 500 más menos 9,8. O sea, si le resto a 509,8 me da 490,20 y si le sumo me da 509,80. Entonces, si cuando yo hago una muestra y quiero saber si el salario anda alrededor de, digamos, de los 500, entonces en todo caso, si queda dentro de este intervalo, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Si queda fuera, acepto la hipótesis alternativa. Entonces, digamos que si la muestra a mí me da 480, entonces sucede que ahí acepto la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la hipótesis alternativa me va a decir que la media no es igual a 500. Podríamos también tener pruebas de una cola, ¿verdad? Cuando yo tengo valores extremos altos, la cola me va a quedar del lado derecho, como lo habíamos visto acá, ¿verdad? Habíamos visto, perdón, esto acá, ¿verdad? Lo tendríamos ahí en ese lado. Y entonces vamos a tener, en este caso, que si yo estoy hablando de un valor extremo alto, por ejemplo, si digo, ¿cuál es la cantidad de una media muestral la cual es mayor que la media hipotética de la población de 500? Entonces yo voy a establecer un límite crítico del lado derecho. En este caso, para un 95%, todo el valor me queda del lado derecho. Entonces ahí voy a tener que el Z, si lo calculamos, dejando todo el 5% en un lado de la cola, va a ser 1,645, ¿verdad? Y entonces tendríamos que el valor crítico ahora va a ser 500 más 1,645. Entonces el límite extremo hacia el lado derecho es 508,22. Todo lo que quede abajo de eso, aceptaríamos la hipótesis nula. Y la hipótesis nula en este caso diría que la media es menor o igual que 500, ¿verdad? Si por el contrario, el planteamiento es el de un valor extremo bajo, por ejemplo, si yo planteo cuál es la cantidad de una media muestral, la cual es menor que la media hipotética de 500, la cola va a quedar del lado izquierdo. Entonces, en lugar de sumarle 1,64 por 5, que era el 9,8, ahora, perdón, no es 9,8, aquí tendríamos otro valor, sería 1,645 restado a 500 me da 491,78. Es decir que si el valor está abajo de 491,78, estaría aceptando la hipótesis alternativa. Si está arriba de 491,78, acepto la nula, que en todo caso la nula me va a decir que nosotros tendríamos que el valor es mayor o igual que 500. Entonces puedo tener una prueba
de dos colas, de una cola del lado derecho y una cola del lado izquierdo. ¿Cuándo es un planteamiento de una cola del lado derecho? Cuando yo hablo que algo es mayor que. Y del lado izquierdo, cuando hablo que es menor o igual que. ¿Verdad? Esas son las dos diferencias en este lado. Siempre que hagamos una prueba de hipótesis, lo primero que tenemos que hacer es formular la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Por ejemplo, lo que vimos, teníamos que la media era igual a 500. La alternativa va a decir que es diferente. Luego, tengo que establecer un nivel de significancia o por el contrario, una confiabilidad. Normalmente se usan confiabilidades del 95%. Entonces, el nivel de significancia va a ser 5%. Luego, selecciono el estadístico de prueba. En este caso es una media. Establezco valores críticos. Voy a sacar mi muestra de campo y entonces veo si me queda adentro o fuera del intervalo. Esas son las etapas para probar las hipótesis. Ahora, hay ocasiones que en lugar de trabajar un intervalo de confianza, puedo trabajar Z. Y entonces, Z se calcula en esta forma. Se va a calcular como la media de la muestra menos la media poblacional dividido el error estándar de la media. Digamos que esto sería la Z de la prueba y lo tengo que comparar contra la Z teórica que me lo va a dar la confiabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero probar cuando tengo una media de 260 y quiero probar la hipótesis nula que la media es igual a 260, la alternativa va a decir que es diferente de 260, ¿sí? Si quiero hacer mi prueba con un 95% de confiabilidad, al calcular Z para un 95% de confiabilidad, ese Z es igual a más menos 1.96. ¿Ah? Ese es el valor de Z que nosotros tendríamos. Ahora vamos a calcular el Z de la prueba, ¿verdad? Si por ejemplo sacamos una media muestral que a nivel de campo que es de 240 quetzales, y yo lo quiero comparar contra la hipótesis nula que tendría arriba, entonces esa media de la muestra menos la media de la población, la de la muestra es 240 y la de la población 260, dividido un error estándar, que en este caso es, no estaba planteado acá, pero es 7.17, entonces voy a tener un valor de Z de menos 2.79. Ahora, el intervalo de confianza ahí era más menos 1.96. Entonces, ¿dónde queda? ¿Afuera o adentro del intervalo de confianza? Menos 2.79 va a quedar fuera porque va a quedar muy abajo de menos 1.96. Entonces, en todo caso, estaría aceptando la hipótesis alternativa. Y entonces voy a decir que la media no es igual a 260. Si yo tengo una muestra pequeña y no conozco la varianza poblacional, al igual que vimos en muestreo estadístico, yo puedo calcular esto con una T-de-Student. La T-de-Student, al igual que Z, para calcularlo, vamos a tener la de la prueba igual a la media de la muestra menos la media de la población, dividido el error estándar de la media, que es S partido la raíz de N. ¿Verdad? Y si, por ejemplo, quisiéramos probar que dice que aquí se quiere hacer una prueba para calificar aeropuertos en donde la calificación máxima es 10, o sea, de 1 a 10, 10 es lo máximo que puede recibir un aeropuerto. Y digamos que se va a considerar un aeropuerto
de calidad superior cuando tiene 7 o más de calificación, ¿verdad? Dice que se hizo una prueba en el aeropuerto de Londres y se entrevistó a 12 personas. Y luego se les pidió que calificaran. Hay calificaciones: 7, 8, 7, 10, 9, 6, 7, 7, 8, 9 y 8. Al calcular la media de eso nos da 7,75 y la desviación 1,09. Podría decirse que el aeropuerto ofrece un servicio superior a la hora de que tiene que ser 7 o más. Es una prueba de una cola del lado derecho, ¿verdad? Y entonces, con TED Student, que se recuerdan que vimos la semana pasada, que TED Student se va a utilizar para muestras pequeñas cuando son menores de 30, y se lee con los grados de libertad, que sería N-1. Yo tengo 12 personas que estaban ahí en el aeropuerto, -1 es igual a 11. Entonces tenemos que el T teórico sería 1,796. O sea, para decir que es superior, debería estar arriba de eso. Y para decir que es menor o igual que, voy a estar abajo de este valor. Este es el dato teórico. Ahora, el estadístico de la prueba es el resultado que tengo con los pasajeros, menos el teórico que estoy poniendo. Dijimos que 7 o más se consideraba como un buen aeropuerto, y dividido la desviación estándar partido raíz de n. La desviación estándar aquí es 1,09 y la raíz de n en este caso sería 12. Entonces tengo que el valor de t es igual a 2,38. ¿Dónde cae? Cae arriba de 1,796. Entonces me queda del lado de la hipótesis alternativa y por lo tanto concluyo que el aeropuerto sí es de un servicio superior. Muy bien. Ahora, cuando yo no sé que los datos son normales, entonces puedo trabajar otro tipo de pruebas, que serían las pruebas de chi cuadrado. Chi cuadrado fue desarrollado por Carl Pearson alrededor del año 1900, y él se basó en una suposición de ver, como son datos cualitativos, ver frecuencias observadas y compararlas contra frecuencias esperadas. Entonces el chi cuadrado se calcula viendo la diferencia entre lo que observo y lo que espero, elevado al cuadrado dividido lo que espero. Y de ahí tomo los datos categóricos, o sea, cuántas categorías yo estaría teniendo acá. Muy bien. Por ejemplo, si hablamos del lanzamiento de una moneda, la hipótesis nula es que la moneda tiene una proporción de 50%, 50% que me caiga cara o escudo. Y la hipótesis alternativa es que sea diferente a 0,50. Si hablamos de que tenemos duda de que la moneda esté arreglada, o sea, es una moneda chueca para utilizarla para hacer algún tipo de rifa, si venimos y, digamos, nosotros esperaríamos que de 200 lanzamientos, si tengo una proporción de 0,5, entonces esperaríamos 100 veces que me caiga cara y 100 veces que me caiga escudo. Pero en la realidad, cuando se lanzó la moneda, se obtuvieron 115 caras y 85 escudos después de lanzarla 200 veces. ¿Se recuerdan que chi cuadrado es observado menos esperado partido esperado? Entonces las caras serían 115 menos 100 al cuadrado dividido 100. Y tendríamos, en este caso,
los escudos, 85 menos 100 al cuadrado partido 100. Al calcular este chi cuadrado, nosotros tendríamos que el valor es igual a 4.50, ¿verdad? Ese sería el valor que nosotros tendríamos de chi cuadrado. Si nosotros vamos a observar en la tabla de chi cuadrado, que siempre va a ser una cola del lado derecho, una pregunta que hicieron ahí en el chat. Nosotros vamos a ver el número de categorías menos 1, y las categorías aquí son cara y escudo. Entonces, si leemos en la tabla de chi cuadrado que está en la hoja número 4 de las tablas estadísticas, vamos a observar que el valor crítico para dos categorías, que sería n-1, tendríamos que leer en 1 y 5%, ese valor es de 3.84. Entonces, la frontera para tener la hipótesis nula y la alternativa va a ser 3.84. Si supera ese valor, aceptamos la alternativa. Si no lo supera, nos quedamos con la nula. En este caso nos dio 4.50, es mayor que 3.84, y por lo tanto la proporción va a ser diferente a 0.5. Probablemente esa moneda está arreglada para que caigan más caras que escudos, ¿verdad? Monedas que puedan utilizar, por ejemplo, en una feria. Esto nos lleva al planteamiento de lo que serían las tablas de contingencia, que es otra aplicación que podemos darle a chi cuadrado. Y en este tipo de pruebas, lo que vamos a ver es si dos variables o dos atributos son independientes o son dependientes. Digamos que este es el símil al coeficiente de correlación que vimos la semana pasada con datos, digamos, cuantitativos. Aquí estoy hablando de dos variables que no, dos atributos más bien que no son cuantitativos, ¿verdad? Entonces tengo la variable género y la variable conciencia de marca. Por ejemplo, se quiere probar, digamos, si una marca ambiental, digamos, tiene relación contra el género. O sea, se habla de que la mujer tiene más conciencia que el hombre, más conciencia ambiental, entonces se quiere probar si eso es cierto. Si no es cierto, las variables van a ser independientes, sexo y conciencia. Pero si hay una relación, entonces sexo y conciencia van a ser dependientes. Muy bien, entonces para poder probar esto se hizo una muestra de 100 personas. 60 eran hombres y 40 mujeres. Y entonces se quiere calcular si el sexo y la conciencia es dependiente o independiente. Los valores reales que se obtuvieron fueron estos. O sea, 36 hombres tuvieron conciencia de la marca ambiental. 24 hombres no tuvieron conciencia. 34 mujeres fueron conscientes y 6 no fueron conscientes. Para poder resolver esto, tengo que hacer una tabla de valores esperados. Y los valores esperados los vamos a calcular multiplicando el total que tenemos en el punto que estamos observando. Por ejemplo, si yo quiero sacar el de hombres conscientes, tengo que sacar el total de hombres, ¿sí? Contra el total de conscientes. O sea, 60 por 70 dividido el gran total. Entonces, 60 por 70 dividido el gran total sería 42. Si quiero ver el de las mujeres conscientes, el valor esperado sería 60 por 70, o sea, la columna por la fila dividido el gran total. Y en este caso tendríamos 28, ¿sí? Y así calculamos todos los valores esperados.
Luego ya calculamos chi cuadrados, que sería observado menos esperados, al cuadrado divididos esperados. Y al hacer el cálculo de cada observado menos cada esperado acá, el resultado del chi cuadrado me da 7.143. En la tabla debemos de leer para tablas de contingencia. Vamos a leer columna menos 1 multiplicado por filas menos 1. Como ya aquí tengo dos columnas y tengo dos filas, sería 2 menos 1 por 2 menos 1. Entonces tengo que leer en grados de libertad igual a 1 y tendríamos que el valor de 7.143 es mayor que 3.841 y por lo tanto acepto que hay dependencia. ¿Sí, Jorge? Buenas noches, doctor. Disculpe que lo interrumpa y que sea tan persistente. Ahí Nelson, muy amable, me respondió en el chat. Entiendo muy bien el de valores esperados cuando usen esta tabla, pero si me voy un poco más atrás, cuando es, por ejemplo, en el ejercicio de los guisantes, que no logro encontrar el valor esperado, porque no sé cómo calcular en base al valor que tengo de la característica del guisante, cuál es mi valor esperado, o sea, cómo sería la fórmula ahí. Sí, el valor esperado en este caso es como el ejemplo de la moneda. Allá tendríamos una proporción de 1:1. Entonces, 1:1, 1 más 1 suman 2. Entonces, usted divide 1 dentro de 2, le va a dar 1/2 y lo multiplica por el total que tiene. En el caso de los guisantes, digamos, tenemos una proporción de ¿cuánto es? 3, ¿cuánto? ¿Lo tiene ahí a la mano? 9931. Ok, 9, 9. Sí. El otro es. 9, el de los lisos y verdes es 3. Ajá. Perdón, doctor. Es 9 para lisos y amarillos, 9 para lisos y verdes, 3 para rugosos y amarillos y 1 para rugosos y verdes. Ok. Entonces tenemos 9, 3, 3, 1. Entonces, usted suma el total, son 16. Si usted divide el primero 9 entre 16, ahí le da una proporción y el valor esperado sería esa proporción multiplicado por el total. El segundo valor sería el 3 dividido el valor total, que es 16, multiplicado por el total, y ahí va teniendo cada proporción. O sea, usted tiene que dividirle la cantidad total dentro de 9, 3, 3, 1. Pero no es la cantidad de los guisantes, sino que es de estas proporciones, entonces. Sí, o sea, la proporción lo multiplica por la cantidad de los guisantes. Ok. Ok, doctor, muchas gracias. Ahí me Bueno, un poco. esta es la tabla de chi cuadrado, ¿verdad? Si la leo con el 5%, ¿verdad? Aquí tengo los grados de libertad 1, con 5% es 3.84. Se habla de que el nivel académico tiene relación con el uso de lentes. Cuando alguien carga lentes dicen, este ha estudiado mucho. Entonces se quiere ver si hay relación entre usar lentes y el nivel académico, y se hizo esta prueba, ¿eh? Igual, ¿verdad? Se sacaron 100 y entonces se midió el nivel académico en primario, secundario y universitario. Y entonces se probó, ¿verdad? Se sacaron muestras y aquí están los resultados de los que tienen lentes, de los que no tienen lentes. Y los valores esperados sería la columna por la fila, dividido el gran total. Entonces 60 por 10 dividido el gran total es 6. 3, aquí sería 40 por 10 dividido 100, sería 4, y así tendríamos todos los valores esperados. El chi cuadrado nuevamente es observado menos esperados, y aquí obtenemos un chi cuadrado de 3.26. Ahora, el chi de la tabla, en este caso sería
las columnas -1 por las filas -1 sería 2 columnas, 2 -1. Y 3 filas sería 3 -1, 2. Entonces, 2 por 1 da 2. Y en la tabla tengo que leer con 2 y con el 5%. Y ese valor es 5.99, ¿verdad? Entonces, el valor de la prueba es más pequeño que el 5.99. Y entonces voy a concluir que en realidad no hay dependencia entre el uso de lentes y el nivel académico, porque el valor de la prueba se quedó más pequeño que el valor teórico, ¿verdad? Entonces no hay relación entre el uso de lentes. Muy bien. Luego vamos a entrar al último tema. Este es un tema muy simple, simples divisiones, pero son muy útiles en la economía, el cálculo de números índices. Un número índice muestra el movimiento de valores en una serie de tiempo, convirtiendo las cantidades reales que son medidas a la forma de índices. Generalmente el número índice se especifica en relación con un periodo base. El periodo base siempre es 100%. Y vamos a tener una razón que está midiendo el movimiento de los valores en una serie de tiempo relativo al periodo base. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un índice de salarios en una fábrica, en donde el periodo base es el año 2000, y actualmente tengo 138 de número índice, quiere decir que los salarios están 38% arriba. Si por el contrario yo tengo un índice de 95, quiere decir que estoy un 5% abajo del 100%. O sea que en este caso, lo que tengo es un 95% de producción. O sea, un 138 me indica que estoy 38% arriba. Y un 95% me indica que estoy 5% abajo del 100%. Entonces el índice nos va a medir el movimiento de los valores en una serie de tiempo relacionado a un periodo base. El periodo base que escogemos debe de ser lo más normal posible. Guatemala está usando ahora como periodo base el 2010. No deberíamos de tener un periodo base ni muy bueno ni muy malo. Debería de ser un valor normal. Hay 3 tipos de índices. El índice de precios, que lo que hace es que calcula el precio en el periodo que quiero verlo y lo divido dentro de un periodo base. Por ejemplo, acá, si yo tengo como periodo base el 2002, entonces cada valor de estos lo divido dentro del valor del 2002 y lo multiplico por 100 y eso me da el índice de precios. Por ejemplo, el índice de precios para el 2005 es el valor en este 2005 dividido el que tomé como periodo base, que en este caso es donde yo tengo el 100%, y al dividirlo multiplicado por 100 me da 112.85. El índice de precios, cuando yo lo resto, eso me va a dar a mí el valor de la inflación de un año para el otro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo miro la inflación que hay entre el 2005, 2003 y el 2002, ahí tengo una diferencia de 5.88, 100 menos 105.88, entonces la inflación es 5.88. Si yo tomo 109.87 menos 105.88, la inflación en ese año fue de ¿qué? 3.99. Es decir que la diferencia entre 2 años a mí me da la inflación. Y eso es lo que escuchamos cuando oímos hablar, la inflación en este año fue del 4%, del 5%. Guatemala ha tenido inflaciones relativamente estables. Ahora,
También podemos tener índices de cantidad. Y el índice de cantidad también es dividir el índice, la cantidad en un periodo dado contra la cantidad en un periodo base. Por ejemplo, si yo quiero ver los índices de las ventas de llantas, y aquí voy a tomar el 2011 como periodo base. Entonces yo divido el que me interesa dentro del periodo base, o sea, 204 entre 185 multiplicado por 100, eso me va a dar 110.3. Entonces ese sería el índice en ese periodo, o sea, sería lo que tengo de el periodo que estoy viendo contra el periodo base. Es un cálculo muy sencillo. Igual podemos hacer con los valores, ¿verdad? Entonces sacamos, el valor siempre va a ser la multiplicación de precio por cantidad. Entonces saco el valor en un periodo dividido el valor en otro multiplicado por 100, ¿verdad? Y ahí podemos obtener un índice de valores. Hay un índice muy conocido que es el índice de precios al consumidor, ¿verdad? Aquí nosotros podemos consultar en las páginas del INE y el IPC en Guatemala. Si ustedes leen el periódico de ayer, ahí estaba hablando de cómo ha ido subiendo la canasta básica. El IPC toma la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada. Y entonces nos indica cuánto van creciendo los precios de un periodo a otro. Generalmente debería de haber una nivelación de salarios, de pensiones o de otro tipo de ingresos de un periodo para otro. Y esto debería de servir para que las personas vayan viendo actualizado su valor, porque si no, vamos a tener una pérdida del poder adquisitivo. En el pasado, el índice de precios al consumidor tomaba 26 elementos. Muy mal para Guatemala. Ahí tenía productos como crema fresca, hueso con carne de res, pollo con menús, hablaba de aceite corriente. Medían nuestro IPC realmente con productos de segunda mano. Esto cambió, ¿verdad? Ya el IPC ahora se calcula con productos más modernos y entonces ha cambiado un poco esta situación. Ahora se están evaluando 32 productos, ¿verdad? Y ya no son productos tan de segunda mano. La guerra que hicimos para que cambiaran esto fue grande, que no nos consideraran como ciudadanos de segunda, y entonces eso hizo que ahora tengamos un IPC más actualizado. El IPC nos puede llevar al cálculo del poder adquisitivo. Digamos, si yo quiero saber el poder adquisitivo actual, lo que tengo que hacer es dividir 100 dentro del IPC. Y entonces eso me da el poder adquisitivo de cada quetzal. Por ejemplo, si tuviéramos un IPC en este momento de 137, entonces yo divido 100 dentro de 137 y voy a tener que el poder adquisitivo actual es de 72 centavos. O sea, lo que yo podía comprar en el periodo base, digamos con un quetzal, en el periodo en que mido el IPC, si es 137, ese quetzal se me va a convertir en 72 centavos. Entonces ahí hay una pérdida del poder adquisitivo. Y aquí es donde hablábamos que es necesario que haya o exista una nivelación de salarios. Podemos también formar índices compuestos. En un negocio nosotros podemos combinar dos índices.
aquí habla de un negocio de muebles y dice que un 80% es al menudeo y un 20% al mayoreo. En países como Estados Unidos se calculan y se presentan índices al menudeo y al mayoreo. Y entonces yo calculo el índice al menudeo por el porcentaje, más el índice al mayoreo por su porcentaje, y ahí obtendría un índice compuesto. Es decir, que si yo quiero valorar un negocio que yo tenga de muebles, en donde mi porcentaje de ventas sean estos, yo puedo calcular mi propio índice para ver cómo es que va mi negocio. Ahora, es importante deflacionar los valores. O sea, si yo quiero saber si tuve un crecimiento real y no un crecimiento por la inflación, vale la pena siempre deflacionar los valores. ¿Cómo lo deflaciono? Digamos, por ejemplo, si yo tengo un volumen de ventas de 35,758 y el índice de precios fue de 243.9, yo divido el precio dentro del índice expresado en decimales. Y entonces eso me da un precio deflacionado. Esto da la ventaja que en una empresa yo puedo ir comparando precios de un año a otro, pero deflacionado. Y decían, debido a que la empresa está aumentando sus valores de ventas y todo eso, y no porque sea únicamente producto de la inflación. Entonces yo comparo valores deflacionados de un año contra otro, le quito el efecto de la inflación y estoy viendo si realmente puedo tener un crecimiento real o no. Se aconseja que los índices se vayan refrescando y que el año base se vaya haciendo más nuevo cada vez. Entonces, es importante ir cambiando el periodo base. Por ejemplo, Guatemala me parece que empezó con un periodo base en el 54, 1954. Luego lo cambió en el 83, de ahí lo cambió al 2000 y ahora lo cambió al 2010. Entonces, si yo quiero hacer un cambio del periodo base, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es dividir el índice que yo quiero cambiar dentro del que estoy tomando como periodo base. Digamos, si voy a cambiar, estos son los índices antiguos, si los quiero actualizar y quiero dejar enero del 2012 como el nuevo índice, entonces este va a ser el 100% y todos los valores los divido dentro de esto de acá y ahí estoy teniendo mis nuevos índices. Entonces, esto me refresca los valores y me va a ir actualizando los índices y siempre es aconsejable ir cambiando el periodo base a periodos más recientes. Los números índices en la economía ayudan a ver qué tan sanos estamos creciendo. Se está hablando que ahora vamos a entrar en un periodo de deflación. Entonces los índices muy probablemente se van a ir para abajo, ¿no? Contenido es amplio. Les recuerdo siempre que hay videos de cada una de las clases, ¿verdad? Hay que entrarlos a ver despacio. Y de verdad me alegra que ya hay muchos que están trabajando ya sus tareas. Eso es bueno. Espero que, digamos, este vistazo de pájaro que dimos un poco rápido les ayude a comprender de los temas de esta semana. Muy bien, no sé si alguien quiere plantear una duda. Voy a ver los chats acá. Aquí está el de los guisantes, ya lo respondimos. Los grados de libertad para chi cuadrado, si solo son de una fila, es n-1. Y si tengo tablas de contingencia, es columnas -1 multiplicado por filas -1. Si es presentación, se las comparto con mucho gusto para que la tengan, ¿verdad? Muy bien. Concluimos entonces acá.
No sé si alguien quiere expresar algo. Siempre me agradaría que encendamos las cámaras para despedirnos. Es importante conocerles, saber con quiénes estoy tratando. Los que puedan encender sus cámaras, voy a agradecérselo, ¿verdad? Muchas gracias, Claudia. Ya con cara de cansado. Gracias, Jorge. Cansado, ¿verdad? Así ya. Ok. Ya está duro el día, ¿verdad? Sí, ya Bueno, todo. Virginia, Isabel, Miriam, mucho gusto. José Juan, Crista, mucho gusto, Crista. Ok. Perfecto, María Solís está ahí encendiendo su cámara. Ok. Bueno, les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima semana, el jueves, siempre a las 7 de la noche. ¿Ok? Gusto de saludarles. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.